En esta parte de la diapositiva está una técnica que se llama la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que se utiliza para amplificar ciertos segmentos de un DNA. Entonces se utiliza un DNA de doble cadena, se utilizan primers, se utilizan los 4 desoxinucleótidos, se utiliza una DNA polimerasa que aguante la temperatura casi de ebullición, que solamente se puede hacer cuando se aisló una DNA polimerasa de una bacteria que se llama el Thermus aquaticus. Entonces, la técnica es una aplicación del proceso de replicación. Entonces, en un DNA de doble cadena se replica varias veces. Cada ciclo de replicación, cada replicación es lo que se llama un ciclo de replicación. Entonces, se parte del DNA de doble cadena, se deben separar sus dos cadenas. Para ello se calienta aproximadamente a 95 grados centígrados, se separan las dos cadenas, luego se enfría para que se unen los primers, aproximadamente podría ser una temperatura de 50 grados centígrados, se unen los primers, hay dos primers, uno se une a cada una de las dos cadenas. Posteriormente hay que llevar la temperatura a la temperatura ideal de la DNA polimerasa, de la TAC polimerasa, que es aproximadamente 72 grados centígrados. Y a esa temperatura ocurre la polimerización. Terminado el primer ciclo. Un nuevo ciclo, ¿en qué consiste? En volver a calentar para separar las dos cadenas, volver a bajar la temperatura para que se unan los primers, a cada una de las plantillas. Ya en este caso hay 4 plantillas, y posteriormente se lleva a 72 grados para que ocurra la polimerización. Entonces termina el segundo ciclo. Tercer ciclo, nuevamente un calentamiento para separar las dos cadenas a 95 grados centígrados, bajar la temperatura para que se peguen los cables y volver a subir la temperatura para que haya la polimerización catalizado por la TAC polimerasa. Aproximadamente después de 20 ciclos, entonces se ha amplificado el DNA en 1.000.000 de veces. Esta es una técnica diagnóstica que es el tamaño en los fragmentos de restricción, en los sitios de corte por enzimas de restricción cuando hay mutaciones en el DNA. Uno de los ejemplos que nos mencionan en el libro es la anemia de células falciformes. En la anemia de células falciformes, un triplete GTG que codifica para ácido glutámico se muta por un triplete GAG que codifica para valina. Pero además esta mutación hace que un sitio MST2 desaparezca cuando ocurre la mutación. Entonces en las personas normales hay 3 sitios de restricción, y en una persona con la mutación solo hay 2 sitios de restricción. Entonces en una persona normal el gen de la globina se produce en 2 fragmentos porque es cortado en 3 sitios, un fragmento de 1100 pares de bases y un fragmento de 200 pares de bases. En una persona con la mutación, como desaparece este sitio de restricción, entonces solamente cortan 2 y se produce un fragmento de 1300 pares de bases. Entonces, si se corta el gen, se detecta con una sonda en las personas normales. En las personas normales solo se va a ver un fragmento de 1100 pares de bases. ¿Por qué? Porque en los dos cromosomas está el gen es cortado y se producen en los 2 alelos solamente un fragmento de 1100 pares de bases. En una persona portadora, como el caso de Carrie, entonces en un alelo el gen es normal, entonces de un alelo se produce un fragmento de 1100 pares de bases, pero como el otro alelo está mutado, entonces el otro alelo produce un fragmento de 1300 pares de bases. Entonces por eso en la electroforesis de un portador como Carrie se observa tanto el fragmento de 1100, que corresponde al fragmento de uno de esos 2 alelos, y el fragmento de 1300 que corresponde al alelo mutado.
En una persona con la enfermedad, como el caso de Will, entonces los dos alelos están mutados. Entonces solamente, nunca se produce el fragmento de 1100, sino solamente se produce el fragmento de 1300 de los dos alelos. Por lo tanto, solo se ve una banda en la electroforesis que corresponde a la banda de 1300 pares de bases. Finalmente nos dicen una de las técnicas utilizadas en medicina forense y en estudios de patología es basada en la utilización de esas secuencias repetidas en el genoma que nosotros tenemos, que son las secuencias repetidas en serie o en tándem. Entonces, todos las tenemos, por ejemplo, la secuencia GC, todos la tenemos. Lo que pasa es que unas personas tienen 20 copias, otras personas tienen 30 copias, etc. Entonces, la técnica se basa en utilizar una de estas secuencias repetidas, hacer una amplificación, por ejemplo, con PCR o cortar con enzimas de restricción y posteriormente detectar por hibridación el número de copias que hay. Entonces, aquí hay un individuo, nos dice esa secuencia, que también la tiene el individuo B, el individuo C, el individuo A la tiene en un alelo 6 veces repetida y en el otro alelo 9 veces repetida. La misma secuencia ya en otro individuo no está repetida, sino en un alelo 3 veces y en el otro alelo 15 veces. Y un individuo distinto tiene 12 y 18 copias de la misma secuencia. Entonces, esas secuencias son muy polimórficas y nos permiten fácilmente identificar y discriminar entre diferentes individuos, porque son muy polimórficas. Entonces se utilizan muchísimo en diagnóstico genético.